Buenas tardes, profesor. Le habla Catalina Durán. Junto con mis compañeros Benjamín Hermosilla, Jimena Muñoz y Javiera Parragués, expondremos acerca del ciclo de Brayton para la asignatura Termodinámica de procesos. Para comprender lo que es el ciclo de Brayton, primeramente tenemos que entender qué es un ciclo. Por definición, un ciclo es una serie de fases o estados por los que pasa un acontecimiento o fenómeno que suceden en el mismo orden hasta llegar a una fase o estado a partir de los cuales vuelven a repetirse en este mismo orden. Un ciclo termodinámico es cualquier serie de procesos termodinámicos tales que al transcurso de todos ellos el sistema regresa a su estado inicial, es decir, que la variación de todas las magnitudes termodinámicas propias del sistema se anula. Al realizar un ciclo completo, la variación de la energía interna debe ser nula, por lo tanto, el calor transferido por el sistema debe ser igual al trabajo realizado por el sistema. Esto acorde a lo que dicta la primera ley de la termodinámica. Lo importante es que gracias a esta propiedad se puede obtener un trabajo o un sistema mediante un aporte calorífico. Si el rendimiento fuese perfecto, todo el calor que se suministra se podría transformar en calor, pero esto no es así, ya que hay pérdidas de calor. Dentro de los ciclos termodinámicos más comunes tenemos el ciclo Otto, el ciclo Diésel, el ciclo de Rankine, el ciclo de Carnot y el ciclo de Brayton, siendo este último el que veremos en más detalle. Viendo la historia del ciclo de Brayton, tenemos que esta aparece por primera vez asociada a la patente de una máquina de gas. Esta fue propuesta por el inventor inglés John Barber durante el año 1791, pero esta máquina tenía una pérdida de calor y a la vez no alcanzaba las 2 atmósferas de presión. Es por esto que fracasó junto a otros motores que salieron propuestos durante aquella época. En el año 1872, George Brayton hizo el primer intento relevante para llevar a la práctica, cuando patentó su Ready Motor, que es un motor de combustión interna y presión constante que inicialmente usaba gas vaporizado, pero que más tarde utilizó combustibles líquidos como el queroseno y el aceite. Luego, en el año 1873, Brayton expuso el principio de funcionamiento del ciclo. Actualmente, este se realiza como ciclo abierto simple, llamado también turbina a gas. Es un ciclo abierto porque el fluido del trabajo no cumple un ciclo completo en las turbinas de gas, ya que este finaliza en un estado diferente al que tenía cuando inició los procesos. ¿Qué es el ciclo de Brayton? El ciclo de Brayton, también conocido como ciclo Joule o ciclo Froude, es un ciclo termodinámico que en su forma más sencilla consiste en una etapa de compresión adiabática, una etapa de calentamiento isobárico y una expansión adiabática de un fluido termodinámico compresible. Este es uno de los ciclos termodinámicos de más amplia aplicación, ya que al ser la base del motor de turbina a gas, el producto del ciclo puede ir desde un trabajo mecánico que sea empleado para la producción de electricidad en los quemadores de gas natural o algún otro aprovechamiento. ¿Y cómo funciona este ciclo? Este ciclo consiste en dar presión al aire para luego calentarlo a base de quemar combustible. Posteriormente, este gas de alta temperatura se hace pasar por una turbina donde se extrae su energía. Una parte de esa energía se emplea para impulsar el compresor y la energía restante se utiliza para girar un generador eléctrico. El ciclo de Brayton describe el comportamiento ideal de un motor de turbina de gas, y este proceso ocurre en 5 etapas. Durante la admisión, el aire frío y a presión atmosférica entra por la boca de la turbina. Luego, el aire es comprimido y dirigido hacia la cámara de combustión mediante un compresor, el cual es movido por la turbina. Puesto que esta fase es muy rápida, se modela mediante una compresión adiabática que va desde A a B. Posteriormente, en la cámara, el aire es calentado por la combustión del queroseno. Puesto que la cámara está abierta, el aire puede expandirse, por lo que el calentamiento se modela como un proceso isóbaro que va desde B a C. Una vez en la turbina, el aire caliente pasa por la turbina a la cual mueve. En este paso, el aire se expande y se enfría rápidamente, lo que se describe mediante una expansión adiabática que va desde C a D. Por último, el aire enfriado, pero a una temperatura mayor que la inicial, sale al exterior. Técnicamente, este es un ciclo abierto, ya que el aire que escapa no es el mismo que entra por la boca de la turbina. Pero dado que sí entra en la misma cantidad y a la misma presión, se hace la aproximación de suponer una recirculación. En este modelo, el aire de salida simplemente cede calor al ambiente y vuelve a entrar por la boca ya frío. En el diagrama presión-volumen, esto corresponde a un enfriamiento a presión constante que ocurre desde D a A.
A continuación, les explicaré los tres tipos principales del ciclo de Brayton. El ciclo de Brayton abierto, cerrado y el ciclo de Brayton inverso o de refrigeración. En el ciclo de Brayton abierto, el aire del ambiente es comprimido a una alta presión y temperatura por el compresor. En la cámara de combustión, el aire se calienta aún más quemando la mezcla de combustible y aire en el flujo de aire. Los productos de combustión y los gases se expanden en la turbina a presión cercana a la atmosférica o a la presión requerida por los motores a reacción. En este ciclo, los gases se descargan directamente a la atmósfera. En el circuito cerrado de Brayton, el medio de trabajo recircula en el circuito y el gas expulsado de la turbina se reintroduce en el compresor. En estas turbinas, generalmente se usa un intercambiador de calor y solo el medio limpio sin productos de combustión viaja a través de la turbina de potencia. El ciclo cerrado de Brayton se utiliza, por ejemplo, en turbinas de gas de ciclo cerrado y reactores de alta temperatura refrigerados por gas. En este ciclo, que se conduce en dirección inversa, se conoce como el ciclo de Brayton inverso o de refrigeración. Su propósito es mover el calor del cuerpo más frío al más caliente, en lugar de producir un trabajo. De conformidad con la segunda ley de la termodinámica, el calor no puede fluir espontáneamente del sistema frío al sistema caliente sin realizar un trabajo externo en el sistema. En cambio, el calor puede fluir del cuerpo más frío al más caliente cuando es forzado por un trabajo externo. Esto es exactamente lo que logran los refrigeradores y las bombas de calor. Estos son impulsados por motores eléctricos que requieren trabajo de su entorno para funcionar. Uno de los ciclos posibles es un ciclo de Brayton inverso, que es similar al ciclo de Brayton ordinario, pero se conduce en reversa, a través de la entrada de trabajo neto. Este ciclo también se conoce como el ciclo de refrigeración de gas o ciclo de Bell-Coleman. Este tipo de ciclo se usa ampliamente en aviones a reacción para sistemas de aire acondicionado, que usan aire de los compresores del motor. La eficiencia del ciclo de Brayton ideal modela el comportamiento de una turbina, como las empleadas en las aeronaves. Este ciclo está formado por 4 pasos reversibles y el rendimiento viene dado por la expresión que aparece a continuación, siendo R la relación de presión igual al cociente entre la presión al final del proceso de compresión y al inicio de él. Para entender la eficiencia del ciclo de Brayton, se explicará en función del calor, la temperatura y en función de la relación de presión. Eficiencia en función del calor. Para poder entender el ciclo de Brayton, primero explicaremos las partes que lo conforman, que son primeramente la comprensión que va de la A a la B, según el gráfico, el calentamiento que va de la letra B a la C, la expansión que va de la C a la D y por último el enfriamiento que va de la letra D a la A. Y con esto podemos explicar lo siguiente, que en la expulsión de los gases que va de la letra D a la A, el aire sale a una temperatura mayor que la entrada, liberando posteriormente un calor al ambiente. En el modelo sistema cerrado en el que nos imaginamos que es el mismo aire el que se comprime una y otra vez en el motor, modelamos esto como el calor, que es liberado en el proceso de DA por enfriamiento. Su valor, análogamente al caso anterior, es el que aparece a continuación en la ecuación siguiente. El valor absoluto viene de que siendo un calor que sale del sistema al ambiente, la variación de entalpía sería negativa. Eficiencia en función de las temperaturas. Sustituyendo las expresiones de calor que entra en el sistema y el que sale del sistema, obtenemos la siguiente expresión para el rendimiento, del cual podemos notar de que las n que representan la cantidad de aire se simplifican en la fracción. Por lo tanto, esto implica que el rendimiento no depende de esto. Para simplificar esta expresión, finalmente sacamos factor común. Ahora debemos aplicar las relaciones entre las distintas temperaturas. Esto lo conseguimos escribiendo las ecuaciones que describen a cada uno de los procesos dentro del ciclo de Brayton. Como vimos en el gráfico, la primera parte, que va de la letra A a la B, al aumentar la temperatura según la ley de Poisson y combinándola con la ley de los gases ideales, nos queda que la temperatura en A dividida en la temperatura en B va a ser igual a la presión de A dividido en la presión en B elevado a gamma menos 1 dividido en el gamma.
Al igual como lo hicimos con la primera ecuación, vamos a seguirlo haciendo con las 3 ecuaciones de los 3 procesos que faltan. En combustión, al ser presión constante, queda que la presión en B va a ser igual a la presión en C. Tercero, la expansión adiabática operando del mismo modo que en la compresión en la primera ecuación, queda que la temperatura en D dividido en la temperatura en C va a ser igual a la presión en D dividido en la presión en C elevado a gamma menos 1, todo eso dividido en gamma. Y último y cuarto, escape, la salida y la entrada son ambas a la presión atmosférica, por lo tanto la presión en D va a ser igual a la presión en A. Combinando las 4 ecuaciones que hemos generado, queda que la temperatura en D dividido en la temperatura en A va a ser igual a la temperatura C dividido en la temperatura en B. Por lo tanto, en la expresión para el rendimiento lo podemos simplificar a simplemente que va a ser igual a 1 menos la temperatura en A dividido en la temperatura en B. Es decir, que como en el ciclo de Otto depende exclusivamente de la relación entre las temperaturas al inicio y al final de la etapa de comprensión, del proceso de comprensión, y no de cuánto se calienta en la combustión. Eficiencia en función a la relación de presión. Aplicando de nuevo la relación de Poisson que hicimos con la eficiencia en función de la temperatura, queda que su rendimiento va a depender de 1 menos la presión en A dividida en la presión en B según el gráfico de los procesos que vimos, elevado a gamma menos 1 dividido en gamma, teniendo por hecho de que R va a ser igual a la relación de presión entre la presión final y la inicial, o sea, R va a ser igual a la presión en B dividida en la presión en A, quedando así como 1 menos 1 dividido en R elevado a gamma menos 1 dividido en gamma. Por lo tanto, la eficiencia teórica del ciclo de Brayton depende, por lo tanto, exclusivamente de la relación de las presiones en A y en B. Trabajo neto en el ciclo de Brayton. En el ciclo estudiado se realiza el trabajo a través de los 4 procesos, 2 con trabajo positivo y 2 con trabajo negativo. Los positivos son en la compresión adiabática y en el enfriamiento. Los negativos son en la expansión y en la combustión. A continuación, se presentan las ecuaciones para el trabajo en cada uno de los procesos: compresión, enfriamiento, combustión y expansión. En el primero se realiza un trabajo positivo sobre el gas. Al ser un proceso adiabático, todo este trabajo se invierte en incrementar la energía interna, elevando su temperatura. En el enfriamiento tenemos una compresión a presión constante. En la combustión el gas se expande a presión constante, por lo que el trabajo es igual a la presión por el incremento de volumen. Y finalmente, en la expansión, nuevamente el trabajo útil equivale a la variación de la energía interna. El trabajo neto del ciclo será la suma de las 4 ecuaciones de cada uno de los procesos. Por lo tanto, el trabajo neto es la diferencia entre el calor de entrada y el calor de salida del sistema. Aplicaciones para el ciclo de Brayton. Las 2 principales áreas de aplicación de las turbinas de gas son la propulsión de aviones y la generación de energía eléctrica. En la industria aérea, cuando se emplea en propulsión de aviones, la turbina de gas produce la potencia suficiente para accionar el compresor y a un pequeño generador que alimenta el equipo auxiliar. Los gases de escape de alta velocidad son los responsables de producir el empuje necesario para accionar la aeronave. En la industria de la energía eléctrica, las turbinas de gas también se utilizan como centrales estacionarias que producen energía eléctrica. Esta se genera mediante centrales eléctricas de vapor. Las centrales eléctricas de turbina a gas son empleadas por la industria de generación eléctrica en emergencias y durante periodos picos gracias a su bajo costo y rápido tiempo de respuesta. Las turbinas de gas también se utilizan con las centrales eléctricas de vapor en el lado de alta temperatura, formando un ciclo dual. En estas plantas, los gases de escape de las turbinas de gas sirven como la fuente de calor para el vapor. El ciclo de turbina de gas también puede ejecutarse como un ciclo cerrado para ser utilizado en centrales nucleoeléctricas. Esta vez el fluido de trabajo no se limita al aire
y puede emplearse un gas con características más convenientes, como el helio. Ventajas del ciclo de Brayton. Muy buena relación potencia versus peso y tamaño, bajo costo de instalación, rápida puesta en servicio, bajas presiones de trabajo, puesto que es la máquina térmica que funciona a más baja presión. Pocos elementos componentes, compresor, cámaras de combustión y turbina propiamente dicha. El par motor es uniforme y continuo. Permiten emplear diferentes tipos de combustible como queroseno, gas natural, carbón pulverizado, siempre que los gases de combustión no corroan los álabes o se depositen en ellos. Desventajas del ciclo: bajo rendimiento térmico, alta pérdida de calor al ambiente que se traduce por la alta temperatura de salida de los gases de escape por chimenea, entre 495 grados Celsius a 560 grados Celsius. Gran parte de la potencia generada por la turbina es demandada por el compresor axial en el orden de las 3/4 partes, o sea, un 75% de la potencia total de la turbina. Aunque en un ciclo termodinámico la variación de las magnitudes termodinámicas propias del sistema se anulan, en el ciclo de Brayton el aire que ingresa no es el mismo que sale, ya que sale con una mayor temperatura. Aún así se considera un ciclo ya que la cantidad de presión a la que ingresa es la misma a la que sale. Con esto podemos entender que suele haber excepciones a los ciclos termodinámicos, como en el ciclo de Brayton abierto, por su utilización del aire para el movimiento de hélices. Se puede entender su uso en la industria de la aviación como turbinas de desplazamiento.